Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Esta es nuestra serie de disciplinas espirituales y en este episodio vamos a hablar sobre cómo estudiar la Biblia y sacarle el máximo provecho espiritual. Estudiar la Biblia es necesario para poder profundizar en todo el conocimiento, en todo lo que Dios quiere para nosotros referente a la palabra. Cuando nosotros decidimos quedarnos solo con la lectura, estamos quedando a mitad del camino, porque la lectura nos alimenta. Leer la palabra realmente nos alimenta, pero estudiar nos fortalece. La lectura derrama en nosotros bendición. Leer la Biblia nos bendice, pero el estudio nos transforma. Además que la misma palabra dice que es necesario escudriñar la escritura. Y para escudriñar yo necesito saber estudiar la palabra. Por eso en este episodio vamos a hablar acerca de esto. Voy a presentar algunos métodos. Hay muchos métodos para estudiar la Biblia. Voy a presentarles algunos que me parecen muy buenos, muy útiles y que me gustan. Y quiero también iniciar leyendo la palabra en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, escucha, que usa bien la palabra de verdad. Aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15 está enseñando a Timoteo que no basta con conocer la escritura de una manera somera, no basta con tener un conocimiento básico de la palabra, sino que es necesario que tengamos precisión al momento de hablar de la palabra, que la usemos de forma correcta. ¿Cómo puedo yo usar la palabra de forma correcta si no sé estudiarla? ¿Cómo puedo yo usar la palabra de forma correcta si no sé escudriñarla? Entonces Dios le ha dado sabiduría al hombre y han establecido muchos métodos, han incluso desarrollado herramientas, algunas muy tecnológicas para este tiempo, que nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la palabra y a no escuchar mensajes que probablemente son mensajes que no tienen mala intención, pero sí mala interpretación. Y eso nos trae problemas. Entonces, no escuchamos estos mensajes sin poderlos antes evaluar, filtrar, como la misma palabra dice, sino que por el contrario podemos realizar esta revisión antes de atesorar lo que muchos pueden estar hablando. Pero para llegar a este nivel es importante saber estudiar la palabra. ¿Cómo empezar a estudiar la Biblia? Escoge un punto de partida. No andes saltando de versículo a otro pasaje bíblico o saltando de libro a libro. Elige un buen punto de partida. Puedes tomar un libro completo, define, por ejemplo, voy a estudiar el libro de el Evangelio de Juan, voy a estudiar las cartas del apóstol Pablo, voy a estudiar Génesis. Elige un libro, cualquiera, el que tú desees. Yo recomiendo que se inicie estudiando el Evangelio, como lo hablé en el episodio que estuvimos enseñando acerca de cómo leer la Biblia, pero puedes elegir cualquiera. Número 2, usa un cuaderno. Ese hábito de estudio, ese hábito de escribir lo que estamos recibiendo de Dios es muy importante, porque además que es una dinámica pedagógica, es algo que nos ayuda a poder adquirir y procesar mejor el conocimiento. Hay que dejar a un lado la pereza y hay que mantener esta disciplina si queremos profundizar en el conocimiento de la Escritura. Por supuesto, orar antes de comenzar. Todo lo que queramos hacer en el reino de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a través de la oración. Todo debe ser puesto en oración. Entonces, el estudio no queda fuera de esto. Si tienes una hora de estudio diaria o a la semana, antes de iniciar tu estudio necesitas orar para que el Señor te dé discernimiento, sabiduría, inteligencia y puedas hacerlo bien. Lee despacio y sin prisa. Es importantísimo estudiar la palabra, que estés tú tranquilo, que estés tú con una disposición correcta para hacerlo, no corriendo. El Salmo 1 dice, sino que en la ley del Señor está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua.
Hay un contraste en ese salmo entre el justo y el impío. Dice que la clave del justo es que medita, es decir, profundiza en la palabra. Muchos creen que la meditación allí solo se refiere a la reflexión, pero va mucho más allá. La meditación allí tiene que ver con profundizar en la escritura, llenar su mente de la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra, poder vivir lleno de la palabra del Señor. Algunos métodos que queremos compartir. Método inductivo, un método que es muy recomendado. Consta de 3 etapas. Parece que fuera muy sencillo, pero con este método se pueden hacer grandes estudios bíblicos, desde lo que es un estudio devocional hasta estudios a nivel teológico. Por ejemplo, iniciamos, la primera parte es la observación. Ahí se revisa qué dice el texto. Usted tiene Juan capítulo 1. Bien, voy a hacer un estudio inductivo de Juan capítulo 1. Ok, primera fase, observación. ¿Qué dice el texto? Segunda fase, interpretación. ¿Qué significa ese texto? Entonces, para saber qué significa, que es donde la gran mayoría de personas cometemos errores en la interpretación de la palabra, allí en esa fase de interpretación, yo debo tener en cuenta lo que es el contexto general de ese pasaje bíblico, por lo menos el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Los versículos que están antes y después o alrededor del capítulo donde yo estoy haciendo mi estudio. Pero también hay contexto histórico, pero también hay contexto lingüístico, hay contexto cultural. Entonces, yo necesito manejar ese tema de los contextos para hacer una correcta interpretación, porque la interpretación no es lo que a mí me parece que dice el libro. La interpretación es lo que significó en ese momento a los oyentes o a los creyentes a los cuales les fue escrita esa palabra. Luego que tengo la correcta observación y la correcta interpretación, paso entonces a la aplicación. Y allí sí voy a ver qué significa para mí hoy ese pasaje bíblico. Un ejemplo rápido, Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Observación. Bien, veo que el texto dice que Dios quiere acción. Dios no solamente quiere que escuchemos, sino que accionemos. Eso es lo que dice el texto. Esa es la observación. Para interpretar, debo conocer el contexto. El apóstol Santiago está hablando a creyentes que conocían la verdad, pero que no la vivían. ¿De dónde saqué eso? Contexto inmediato. Tuve que leer todo el capítulo para entender de dónde salió ese versículo y a qué se refería en ese momento de la historia. Esa es la correcta interpretación. Y cierro la aplicación, que es la fase número 3. Bien, la aplicación puede ser, ¿estoy obedeciendo a lo que Dios me habla o solo lo escucho? Esa podría ser una pregunta que me respondo para llevarlo a la aplicación. ¿Estoy obedeciendo o solo escucho el mensaje los domingos? Ahí tenemos fácilmente un estudio inductivo de la palabra del versículo Santiago 1:22. Otro método es el método de palabras clave. Se trata de elegir una palabra, la que tú quieras. Puede ser gracia, amor, misericordia, perdón, pecado, la que tú quieras, sobre la que tú quieras aprender. Y la vas a buscar en varios pasajes. Hay Biblias que tienen esto al final. Hay unas que no lo tienen, pero podemos buscarlo también con algunas aplicaciones o en algunas páginas web. Se tiene esta opción. Entonces se realiza un escaneo, por llamarlo así, de en qué parte de la palabra se menciona esa palabra que yo elegí, en qué parte de la escritura aparece. Por ejemplo, si yo tengo fe, una parte en la que aparece fe es en Hebreos 11:1. Pero donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay otra parte donde se habla de la fe de Abraham. Y así también vemos que existe otra parte donde se habla también de la fe para salvación. Entonces tú puedes reunir varios momentos de la escritura donde se utiliza la palabra fe y vienes a unificar, lo vas a buscar en varios pasajes, lo unificas
y vas a ver allí cómo se usa esa palabra, qué significa en hebreo. Si es en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, hay que verificar el concepto desde la raíz hebrea. Si es en el Nuevo Testamento, hay que buscar el concepto desde la raíz griega. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto fue escrito originalmente en hebreo y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto fue escrito originalmente en griego. Y la transliteración que se hace es única. Es decir, puede que ocurra que para nosotros una palabra hoy signifique algo, pero para el griego original tenga 3 y 4 significados. Por eso digo que es necesario buscar esto. Puedes buscarlo en una Biblia interlineal en internet, puedes buscar un diccionario o utilizar aplicaciones como Bible Hub, por ejemplo, donde aparecen los conceptos originales para cada palabra, según el hebreo y según el griego. Entonces, este método de palabras clave es muy interesante porque podemos darnos cuenta de la verdad de la definición de algunas palabras. Y esto nos va a llevar también a crear doctrina. ¿Por qué? Porque podemos reunir varios momentos de la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento donde se menciona esa palabra y construimos una enseñanza con una buena base, que es lo que muchas personas no practican. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque para crear una doctrina se necesita que esté mínimo en 3 partes de la palabra y que puedan encajar de forma correcta. Bien, y el último método, método por personaje bíblico, es un método muy dinámico. Vas a escoger un personaje, por ejemplo, el salmista David, por ejemplo, Pedro, Ruth, cualquiera que tú quieras, y vas a leer sobre él en la Biblia. Habrá personajes que están en un solo capítulo, pero también puede que existan otros que aparecen en diferentes momentos de la historia. Entonces ahí entra en el juego del estudio bíblico y del poder saberte mover a lo largo de la escritura. Por supuesto que tanto para el método de palabras clave como el método de personaje bíblico es importante tener herramientas que nos ayuden, herramientas extra. La diferencia con el método inductivo es que el método inductivo se puede hacer sin necesidad de utilizar manuales bíblicos o estudios bíblicos o comentarios bíblicos. Solo con la lectura del texto bíblico, la correcta interpretación, teniendo en cuenta el contexto inmediato, podremos llegar a una buena aplicación y se construye con esto un gran estudio. Es la gran diferencia, pero el método de palabras clave y el método por personaje bíblico sí requiere apoyo de fuentes extras a la Biblia para movernos en lo que nos queremos mover. En este método de personaje bíblico vas a revisar las fortalezas, las debilidades de ese personaje, cómo respondió a Dios, cómo le falló o si no le falló, y cómo Dios hizo con esa persona. ¿Qué podemos aprender de ese personaje? Es un método de estudio muy, muy bonito porque terminamos identificándonos con esos personajes y revisando cómo nuestra vida no es ajena a la de grandes personajes de la Biblia que sufrieron nuestras mismas luchas. Eso es lo bonito de ese método. Algunos errores que debemos evitar y que los voy a decir rápidamente. Número uno, sacar versículos fuera de contexto. Hay que evitar ese error, porque dice un versículo una frase, de ahí sacas una verdad espiritual o un mandamiento o hasta una promesa, y es un error porque no viste el contexto inmediato de ese versículo y ya con eso tú estableciste hasta una doctrina. Eso es un error, hay que evitarlo. Estudiar solo para buscar respuestas rápidas también es un error. Dios no quiere eso. Si tienes una inquietud por algo y tú vas a investigar la respuesta bíblica, está bien, pero no es lo que Dios desea a plenitud. Dios desea que tú tengas un hábito, una disciplina para estudiar la escritura. Algo más, depender de estudios bíblicos de otros y no tener tus propios estudios, eso es otro error. Es importante tener en cuenta que Dios te quiere entregar conocimiento, te quiere entregar sabiduría, revelación a través del estudio bíblico. Y no es lo mismo lo que Dios te pudo entregar hoy de la voz o a través de la persona
que está en las redes o en tu iglesia incluso, no es lo mismo a lo que te entrega a ti en la intimidad. Y eso aplica para todo, para devocional, para lectura bíblica, pero para el estudio bíblico eso es muy importante. Debes hacerlo personal. Y otro error, leer sin pedir dirección del Espíritu Santo, por supuesto, es un grave error, porque si tú empiezas a estudiar la Biblia con lo que hablamos aquí y no involucras al Espíritu Santo, no le das a él la prioridad, estás estudiando un libro más, pero no estás estudiando un libro espiritual. Y recuerda que necesitamos verlo, por supuesto, como realmente es, como un libro espiritual. Si no, si le quitas lo espiritual a la palabra, tienes un libro histórico y un libro muy rico en diferentes tipos de literatura, desde poética, historia, profecía y diversas cosas, pero no, es un libro espiritual. Con esto finalizamos, nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes pedirte que compartas esto con alguien más para que reciba esta bendición y te suscribas si no lo has hecho. Dios te bendiga.